Proceso unificado. Esta investigación la hemos hecho y hemos visto las partes que tiene, qué funciones se encuentran dentro de este tipo de análisis, y es realmente lo que se debe realizar para poder desarrollar un sistema. Nos hemos enmarcado en el desarrollo de un sistema de base de datos, es decir, crear una base de datos y para esa base de datos hacer un software, es decir, por ejemplo, recordemos, podemos hacer un sistema de ingreso de notas para una universidad, de pagos, registro y todo tipo de actividades. Eso es un sistema y necesita una base de datos. Todo este proceso para poder desarrollar ese software que los ingenieros de sistemas desarrollamos tiene que seguir alguna norma de trabajo, como en este caso la que propone el proceso unificado. En esta diapositiva nosotros vemos de que el trabajo tiene tanto pasos hacia, si ustedes se fijan, pasos hacia la parte vertical como hacia la parte horizontal. Estamos con los requerimientos, es decir, lo que hemos estado practicando, cómo podemos ir y ver y solicitar la información, qué es lo que la empresa necesita y poder grabar todas las necesidades de la empresa. Después tenemos el análisis. En este caso sería analizar dichos requerimientos y poder realizar un proceso de armado de la estructura de lo que es la base de datos. Tendríamos que luego diseñar la base de datos, es decir, crear cuáles son los recursos de almacenamiento de la información. Luego estaría la implementación, es decir, el desarrollo. Y luego también, dentro de la implementación, el desarrollo sería la programación del software prácticamente, y luego el área de prueba. Entonces, en este momento lo que nosotros estaríamos viendo es todo el proceso del desarrollo y la construcción de un programa. Por ejemplo, tendríamos hacia la parte horizontal, nosotros tenemos, por ejemplo, la fase en la cual se recaba la información, es decir, se saca toda la información necesaria para poder armar la base de datos y el programa. Luego hay una fase de elaboración, es decir, que podría identificarse como la fase en la cual se elabora la estructura. Después está la construcción y luego hay una área de transición, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta situación, el proceso unificado se encarga de establecer una serie de pasos para poder desarrollar el software. Nosotros estamos en el paso número 1, que son los requerimientos, y también habíamos analizado la ingeniería de los requerimientos. Entonces, esta sería una explicación de todo lo que es en síntesis el proceso unificado. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero tomemos en cuenta que los requerimientos tienen una fase importante de análisis, es decir, te conllevan varios pasos, y eso lo vamos a volver a repasar. Vamos a ver, un segundito. Bueno, ahora vamos con los objetivos de la actividad de análisis en el proceso unificado. ¿Qué es el análisis en el proceso unificado? Dice que desde este punto de vista la actividad de requerimientos, el objetivo es entender más profundamente los requerimientos. Desde el punto de vista de la actividad de diseño, ¿no? Implementación, el objetivo es describir los requerimientos de tal manera que el diseño e implementación resultantes sean fáciles de mantener. Esta es la situación que se refiere tanto a la fase en la cual nosotros sacamos la información de la empresa, es decir, aquí están los requerimientos, ¿sí? Y también está la fase en la cual nosotros implementamos o empezamos a diseñar los componentes y las partes que van a necesitar nuestro sistema. Entonces, y tratamos de hacer de una manera, dice, fácil de mantener. Eso significa que podríamos volver a revisar y ver si podemos mejorar
y podemos implementar nuevas situaciones que nos hayamos olvidado, que se nos haya pasado. Entonces, dentro del proceso unificado, ¿no? Tenemos esas dos fases. Luego, tal vez en este momento no tenemos a ciencia cierta lo que es realmente una clase y qué son los objetos, pero vamos a sacar un concepto en este momento definiendo esta situación. Es decir, estas dos partes, y vamos a ver que están más allá descritas, no, estas dos partes están referenciadas al hecho de que hay elementos que conforman el sistema, es decir, hay elementos básicos que conforman el sistema. Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de control de personal, donde se le va a pagar el sueldo a los empleados, donde se va a sacar planillas, donde se va a hacer pagos de finiquitos y cosas así. Por ejemplo, hay cosas que se pueden identificar como objetos especiales de los cuales hay que almacenar alguna información. A eso se refieren las clases y los objetos. Es como un concepto relacionado. Obviamente que la clase es la estructura y el objeto es el producto, pero bueno, eso lo vamos a especificar. Entonces, lo que necesito que entiendan es que este objeto esta parte es algo que nosotros podemos identificar y podemos determinar ciertas cosas que hay necesidad de guardar. Por ejemplo, de un empleado yo necesito guardar su nombre, dirección, teléfono, su experiencia laboral, sí, sería para poder de repente registrar esa situación si es que tengo el área. También podría necesitar su fecha de nacimiento. Entonces son datos que se requieren de ese objeto que sería el empleado. Entonces un objeto vendría a ser más o menos como en este caso un empleado, ¿sí? Aquí vamos a la definición de objeto. Dice: objeto, cualquier cosa real o abstracta que es descrito por un conjunto de atributos y será manipulado dentro del software o a través de métodos. Bueno, aquí tal vez se ha alargado con unos conceptos un poquito más fuertes, pero quiero explicar lo siguiente, ¿no? Un objeto es algo real o abstracto. ¿Qué sería real o abstracto? Real es una cosa tangible o algo que se puede tocar. Por ejemplo, una persona, ¿no? Es algo real. Abstracto, por ejemplo, podría ser su experiencia de trabajo. Es decir, eso no es algo que se puede tocar, pero sí se puede registrar como dato. Entonces, eso yo puedo, un contrato más que todo, por ejemplo, un contrato, aparte de que es un papel, bueno, en la base de datos, cuando nosotros vamos a registrar los datos de ese contrato no es un objeto que se puede tocar. Entonces es algo como a decir abstracto, a eso se refiere esta palabra. Entonces ese objeto es abstracto, es decir, pero puedo anotar la fecha del inicio del contrato, la fecha fin del contrato, el sueldo básico en ese contrato. Entonces, ¿qué son? Esos datos son los atributos, conjunto de atributos, es decir, son las características. Los atributos de una persona que es un empleado de la empresa serían, por ejemplo, nombre, dirección, teléfono. Entonces, esos son atributos. Y ahora estamos hablando de un software, y los métodos son los programas. En este momento no necesito que tengan claramente esta situación en relación a lo que es un procedimiento de función, pero son los programas que van a manejar a esos atributos y a todo el proceso de esos atributos. Características importantes. Cada instancia de un objeto, de ejemplo, un libro, puede ser identificada, ejemplo, ISBN de manera única. Cada objeto desempeña una función necesaria para el sistema. El sistema no podría funcionar sin el acceso a las instancias del objeto. Sin el acceso a las instancias del objeto. Cada objeto es descrito por atributos. Bueno, aquí hay una explicación interesante de lo que podríamos utilizar para guardar en una base de datos. Por ejemplo, si estoy haciendo un sistema de una biblioteca, yo voy a guardar a los libros. Los libros tienen características, tienen atributos. Por ejemplo, el ISBN es un dato de un libro, como la fecha de edición, el nombre del libro. Eso es algo que lo identifica al libro, ¿no? O sea, cosas que se pueden utilizar para el libro. Ahora, ¿qué es esto de instancia? Bueno, lo que ocurre es de que se va a crear una estructura para poder manejar el libro, un programa, por así decir. Y entonces el objeto vendría a ser como uno de los libros, por ejemplo, 100 años de soledad, ¿no? Ese es un objeto, o es una parte, es un dato que se puede manejar y que se llegaría a identificar como un objeto. Entonces,
la estructura en este caso sería la clase libro, y el objeto vendría a ser ya un elemento que permite manipular los diferentes libros, ¿ya? Por ejemplo, dice cada objeto desempeña una función necesaria en el sistema. El sistema no podría funcionar sin el acceso a instancias. Entonces, ahora, ¿qué sería el objeto? El objeto sirve para manejar todos los libros, es decir, yo con el objeto puedo manejar cada uno de los libros, es decir, puedo identificar al libro con todas sus características, año, fecha de edición, creación, todo, ¿sí? Entonces, eso es un reto. Pero ¿cuál es el programa? El programa vendría a ser la clase, ¿sí? La clase que se arma, ¿ok? Bueno, ahora hay aquí una descripción interesante sobre la cual vamos a trabajar. Dice, un objeto de datos contiene un conjunto de atributos que determina aspectos, cualidades, características o descripciones de este. Entonces, por ejemplo, aquí un objeto que se llama automóvil, sus atributos son marca, modelo, tipo de categoría, precio, opciones de código. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos la necesidad de considerar que para poder hacer un diseño se va a hacer de repente en un papel, y en ese papel vamos a poder colocar representaciones de los objetos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema de venta de automóviles, entonces voy a tener el objeto automóvil, que vendría a ser sus atributos, marca, modelo, tipo de carrocería, precio, opciones de código, ¿no? Esos son los atributos, y yo tengo este grafiquito con este cuadradito para poder identificar a los objetos. Entonces, después yo tendría otros objetos también identificados así como en un cuadradito como este, y podría colocarle su nombre y sus atributos, ¿no? De todo lo que yo quiero prácticamente guardar. Yo necesito guardar, por ejemplo, yo de un automóvil no necesito guardar por así decir, qué color se ensucia más. O sea, no es un dato que me interesa. Entonces son datos que sí me interesan, por ejemplo, la marca, el modelo, el tipo de carrocería, el precio, ¿sí? El código vendría como decir para así decir, el número de chasis, digamos, ¿ya? Otros conceptos básicos sobre objetos. Tipo de objeto. Es una categoría de objeto. Un objeto es una instancia de un tipo de objeto. Atributo, característica que define un objeto. Métodos. Especificaciones de la forma en que se controlan los datos de un objeto. Encapsulado. Este es el empaque de datos y métodos resultado de ocultar los detalles implantados en un objeto respecto a su usuario. Bueno, aquí conceptos muy interesantes de lo que es un objeto. Esto de la instancia sería como una versión, digamos, ¿no? Como una versión del objeto. Pero yo tengo el objeto automóvil, ¿sí? Forma una clase prácticamente, ¿sí? Ahora, yo creo un objeto. ¿Qué sería un objeto? Una versión de esa clase. Ya, entonces yo en esa versión puedo cargar ya datos sobre el automóvil, pero la clase es el código que yo escribo, digamos, ya más o menos así. Atributos, pues ya saben, son las características del automóvil, marca, modelo. Los métodos son los programas con los cuales se van a trabajar, prácticamente, así de sencillo. Y el encapsulado se refiere a una idea de que se debe ocultar todo lo que no debe ver el usuario, por así decir, un hacker, no tiene que ver ciertos códigos importantes, entonces se encapsula, se maneja una programación que pueda esconder la base de datos. Esto ya sería un término de seguridad un poquito más lejos, ¿no?